Bueno, 30 arriba de las 3 de la tarde en toda la República Argentina. Qué buena canción de Madonna por acá. Estaba mirando por qué se celebra el Día del Trabajador. Históricamente muchos conmemoramos, algunos confundimos. Me ha tocado, cuando era más chico, que yo pensaba que el Día del Trabajador se festejaba por que Perón había instaurado ese día. Después uno va investigando en la historia y te das cuenta que no es así. O sea que el Día del Trabajador existe antes del peronismo aquí en la República Argentina. O sea, ni Perón es el primer trabajador, como dice la marcha. Bueno, es un tema interesante en el contexto en que se da el Día del Trabajador y por qué se festeja el Día del Trabajador. ¿Y por qué y cómo se vivía en la Argentina, en un país que en ese momento era receptor de inmigrantes, donde también en la Argentina van a llegar pensamientos anarquistas, socialistas y obviamente pensamientos europeos? Así que le vamos a contar un poquito a la gente de qué se trata. Y la verdad que si un burgués, por ejemplo, puede festejar el Día del Trabajador o solamente este día es para el proletario, para el obrero. Ya le vamos a preguntar al profesor Fabián Harari. Bueno, estamos en vivo con el profesor Fabián Harari, doctor en Historia. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escucha, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Los escucho muy mal, muy lejanos. A ver si me da un poquito. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí está. A ver si me escucha mejor ahí. ¿Me escucha mejor ahí, profesor? Ahí mejor. Ahí mejor. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda la cuarentena? En Buenos Aires, me imagino. Sí, en Buenos Aires la cuarentena es dura, porque además es una cuarentena un poco mentirosa. Es decir, gran parte de la clase obrera tiene que salir a trabajar porque está en negro, es cuenta propista, o los patrones han conseguido, los empresarios han conseguido que se declare a su actividad como esencial, cuando por ejemplo son los snacks, por ejemplo el caso del PepsiCo, ¿no? Es decir, que hacen snacks, papas fritas, chisitos, no son actividades esenciales. Y entonces, para seguir con su acumulación, piden que esa actividad se declare esencial y los obreros están obligados a ir a trabajar. Ni hablar de los transportes públicos, que también están colapsados. Y la gente va ahí a amontonarse en los transportes públicos, con el riesgo que supone para la población, a lo que se agrega una realidad que seguramente es muy conocida en Jujuy, que es el hacinamiento en las propias viviendas, es decir, la falta de vivienda y lo que aquí se llama las villas miserias, que hacen que la cuarentena en realidad no exista, porque están viviendo 5, 6, 7 personas en una habitación o 2 familias en una misma casa. Sí, eso. Sin agua, sin cloacas y sin gas. A ver, la historia de llamarlo profesor era porque era hablar del 1 de mayo, ¿no? Un poquito esta historia del Día del Trabajador, que por ahí este año ha sido muy especial, pero que tiene que ver con esto. Me gustaría que usted le explique a los oyentes esto de que es un proletario, un burgués puede festejar el Día del Trabajador, el contexto de la segunda revolución industrial, cuando se da esta historia de los mártires de Chicago. ¿Qué se puede decir, profesor, para que el oyente que está escuchando el programa entienda un poquito qué es este tema? Porque por ahí me ha pasado a mí, obviamente, en la secundaria o parte de mi juventud, pensar que el Día del Trabajador era una cuestión casi generada por el peronismo. Pero bueno, ¿cómo es el tema, profesor? Realmente, ¿cómo se puede vivir? Sí. Bueno, empecemos primero por qué es un trabajador, ¿no? Sí. Lo primero que hay que explicar es que el 1 de mayo lo que se celebra, o mejor dicho, se conmemora, es una masacre. Sí. Una masacre en una huelga, ¿sí? Básicamente es una huelga en Chicago, en High Market, unos trabajadores que empiezan una huelga, unos
una huelga que se extiende y terminan siendo unos 200.000 trabajadores en huelga. Una huelga que comienza un 1 de mayo y alrededor de a los 4 días de huelga, el 4 de mayo de 1886, se produce un enfrentamiento con la policía arroja una bomba, bueno, hay una serie de incidentes, hay una serie de trabajadores muertos y después hay 5 trabajadores que son condenados a muertes. Uno de ellos se suicida antes de ser ejecutados, que fueron denominados los mártires de Chicago, sí, por haber, digamos, dado su vida por el movimiento y por la lucha por las 8 horas de trabajo. Lo que hay que entender entonces es que lo que estamos conmemorando el 1 de mayo es la lucha de la clase obrera. Sí. Vamos a tratar de desmenuzar esto. No se celebra el trabajo en general. Dicho de otra forma, no se celebra el trabajo. El trabajo no es algo para celebrar. Se celebra, en todo caso, la lucha de la clase obrera y se conmemora a los mártires de la clase obrera. Sí. ¿Qué es la clase obrera? Vamos a empezar por ahí. Sí. Vamos a ver qué es la clase obrera, qué es la lucha y por qué el Día Internacional. Primero, el obrero no es, o trabajador, no es todo aquel que va a hacer una actividad. Porque por lo tanto el patrón dice, bueno, yo también soy obrero porque yo trabajo, o un empresario dice, bueno, yo también soy obrero porque yo cobro un sueldo, ¿sí? El gerente dice, bueno, yo cobro un sueldo. No, obrero es todo aquel que el obrero se refiere a una relación social. Las clases sociales se refieren a relaciones sociales, y un obrero es aquel que está desposeído de medios de producción y medios de vida. Entonces, una persona está desposeído para poder reproducirse como persona. No es que no tiene nada. A veces un obrero puede tener una casa, puede tener una heladera, puede tener un coche. Sí. ¿Sí? Incluso hay obreros que pueden tener un pedacito de tierra, Sí. pero no les alcanzan para reproducirse como tales. Y por lo tanto, como no tienen los medios para reproducirse como personas, tienen que ir a alquilar su cuerpo, van al mercado a alquilar su cuerpo, su capacidad de trabajar, o su cabeza, que sí. también es parte de su cuerpo, perdón. Es decir, van a alquilar su capacidad para trabajar. ¿Por qué? Porque están desposeídos. ¿A quién? A quienes poseen los medios para que las personas se reproduzcan, o sea, quienes poseen lo que llamamos los medios de producción, que son las fábricas, las empresas, la tierra, ¿sí? Y los medios de vida, o sea, la plata para adelantar un salario, ¿sí? O los bienes para el salario. Eso hace una sociedad dividida en 2 clases sociales. La burguesía, que son estos propietarios de medios de producción, llamados empresarios, y la clase obrera, los desposeídos, llamados obreros, trabajadores. Estos desposeídos pueden estar ocupados o desocupados. Ese es otro problema. Sí. Una cosa es que yo esté desposeído, otra cosa es si el mercado me aceptó a mí o no. Y eso es circunstancial, puedo estar ocupado, después desocupado, puedo estar desocupado, después ocupado. Pero soy obrero. El obrero en blanco, el obrero en negro, el obrero ocupado, el obrero desocupado, el cuentapropista, que no es más que un desposeído obrero, que digamos se la rebusca como puede, y que en realidad estaban trabajando de alguna forma para una relación asalariada. En muchos casos eso ya es más formal, no formal porque estén en blanco, sino formal porque efectivamente, por ejemplo, los puesteros que uno ve en Once, en Flores, supongo que en Jujuy debe haber también muchos puesteros, sí, trabajan para una especie de empresario que le pone plata a la policía para que le deje el lugar a los puesteros, no los corra, y además les va dando las mercancías. Eso es muy viejo. Hay una serie, yo recomiendo para entender esta realidad, un caso, sí. 2 cosas les recomiendo. Por un lado, un libro sobre cartoneros de Nicolás Villanova, se llama Cirujas y Cartoneros, y después les recomiendo una serie argentina llamada Buscavidas,
con Luis Brandoni y Patricio Contreras, una serie de los 80, donde mostraba muy bien esta realidad del cuentapropista, del vendedor ambulante como obrero. Ellos eran dos desposeídos que vivían en una pensión, en condiciones muy miserables, y todos los días iban a un señor que se llamaba El Loro, y ese señor les daba las mercancías que ellos tenían que ir a vender, y después ellos tenían que digamos, retribuir con plata. Ahí se ve muy bien el carácter obrero de todos estos cuentapropistas, vendedores ambulantes. Entonces, en primer lugar, es el día de la clase obrera, no del burgués, no es cualquier actividad, es un día de la clase obrera, que también incluye obviamente a los docentes, ¿no? Sí. Que somos básicamente obreros, y todas profesiones que se han proletarizado, como por ejemplo los médicos, enfermeros, psicoanalistas, odontólogos, es decir, toda una cantidad de profesionales, abogados, que se han proletarizado, no toda la profesión, pero gran parte de ellos se ha proletarizado. Un periodista también. Estamos ante el día de la clase obrera. Un periodista también. Y estamos ante el día de la lucha de la clase obrera. Sí. No es simplemente que celebramos a los obreros como obreros, y por lo tanto estamos todos contentos de ser obreros, y por eso en nuestro día nos ponemos contentos de ser obreros, reafirmamos nuestro carácter obrero. No, es el día de la lucha de la clase obrera. Es decir, el día de la lucha en donde la clase obrera lucha, como estos obreros que si bien ahora estaban en ese momento estaban en lucha por las 8 horas, luchaban por acabar con la explotación. Es el día donde la clase obrera celebra su lucha por acabar con la explotación. Es decir, el día donde los obreros reafirman el carácter, no su carácter obrero, sino el carácter de tratar de dejar de ser obreros. Pero no dejar de ser obreros en un sentido individual. No es decir, el obrero que quiere pasar a ser burgués. No. La clase obrera quiere dejar de ser clase obrera para que no existen las clases. Es decir, la lucha por la transformación social. Es el día de la lucha por la transformación social de la clase obrera, que es el sujeto de esa transformación social. Y por último, el Día Internacional. ¿Por qué internacional? Y esto es muy interesante porque justamente si nosotros entendemos que lo que divide una sociedad son las clases, o sea, ser burgués, ser obrero, lo que divide entonces no es la nacionalidad. No es la nación la que divide a la gente, sino las clases. Y como son las clases, la solidaridad es entre clases. Por lo tanto, para un obrero argentino, no hay mejor hermano que un obrero boliviano, o un obrero paraguayo, o un obrero chileno, o un obrero norteamericano. Es igual. O un obrero inglés. Y no hay peor enemigo que su propio patrón en su propio país. Entonces acá no es una cuestión de Argentina contra Bolivia, contra Chile, contra los yanquis, no. Acá hay una cuestión de clase. Entonces cuando un burgués viene al obrero argentino y le dice, no, tu enemigo es el boliviano que te saca el trabajo, el obrero argentino le dice, no, el enemigo sos vos, que me estás explotando. Y el enemigo es el empresario boliviano que genera desocupación en Bolivia, obligando a mi hermano a migrar. Y por lo tanto yo me voy a organizar con mi hermano boliviano, que en realidad no es boliviano porque si viene acá, ya empieza a generar ganancias acá y por lo tanto, acumulación acá, por lo tanto es explotado acá, es argentino. Pero yo me voy a asociar con mi hermano boliviano contra el conjunto de los patrones. Ese es el carácter que tiene ese día de lucha. Lo mismo cuando viene el otro empresario progresista y dice, el problema son los yanquis. No, el problema no son los yanquis, el problema es la propia burguesía argentina, y los yanquis no existen, porque hay un montón de yanquis obreros que están en la misma situación que nosotros. Por ejemplo, hace poco una médica llamada Lorna, que estaba en la primera fila de la lucha contra el coronavirus en Nueva York, se acaba de suicidar por las condiciones en las que vivía como obrera y las condiciones que tenía que ver a los obreros morir como moscas en Nueva York. La realidad que la superó y se terminó suicidando. Y esa es una hermana de clase, no importa que sea yanqui. Profesor, una preguntita. Cuando uno habla, si siempre se confunde ahí entre las políticas, porque uno dice, Hugo Chávez, me acuerdo, Hugo Chávez se lo relaciona con el socialismo, a Evo Morales con el socialismo, se decía que la política kirchnerista era socialista, era una política más inclusiva. ¿Cómo es el tema ahí? ¿Son realmente inclusivos o es una parte que defiende la burguesía? Bueno,
vamos a empezar por afuera y después terminamos acá en el país. Sí. Hugo Chávez no es socialista, un gobierno que mata a 300 manifestantes en movilizaciones, que tiene 150 sindicalistas presos, que hoy en día, por ejemplo, no deja a ningún partido de izquierda que pueda funcionar, y que es un Estado que subvenciona a la burguesía extranjera y local, dándole una suma de alrededor de 40.000 millones de dólares en 10 años a las empresas, mientras la clase obrera ha tenido que sufrir bajas salariales importantes, y además que no ha cambiado para nada las condiciones estructurales de la clase obrera en Venezuela, a pesar de haber tenido toda la renta petrolera, no es socialista. Porque primero que un gobierno que defiende el capitalismo no es socialista, y en Venezuela lo que hubo es capitalismo. Empresas extranjeras, empresas locales, Chevron, Ford, Nestlé, es decir, un montón de empresas, más las empresas venezolanas como Fede Cámaras o Fede Industrias, que estaban chochas con Hugo Chávez. Fede Cámaras se le opuso en el 2002, pero después estuvo chocha con Chávez, y después Chávez tenía su propia cámara empresarial que se llamaba Fede Industrias, sí, más toda la boliburguesía, que son los burgueses creados por Chávez, algunos civiles y muchos militares. ¿Sí? Hay algo que se llama el Club de los 35, que son los 35 militares que se fueron quedando con empresas y se construyeron en burgueses. Eso es el chavismo. Y el chavismo es, cuando bajan los precios del petróleo, es hambre para la clase obrera. La clase obrera venezolana está viviendo con $5 diarios en promedio, y una tasa de pobreza alrededor del 60%, y una tasa de indigencia del 30%. De los cuales ese 30%, cuando hablamos de indigencia, hablamos de gente que está al borde de la inanición, es decir, tiene un problema de hambre como si estuviera en diáfara. Eso es Venezuela, además de la represión a movilizaciones todo el tiempo. Desde marzo hasta aquí hay 13 personas presas simplemente por tratar de informar cuántos muertos hay con el coronavirus. De ellos son, no sé si 3 o 4 periodistas presos por informar sobre el coronavirus en Venezuela, ni hablar de, como dije, dirigentes sindicales muertos, que han muerto, que el chavismo ha matado bajo el régimen de Hugo Chávez y bajo el régimen de Maduro. Sí. Eso no es socialismo, más bien es el paraíso del liberal. Salarios miserables, una clase obrera que no se puede organizar porque está prohibido la huelga en Venezuela, es el paraíso de cualquier liberal. Y en el caso de Evo Morales tenemos una situación relativamente similar, es decir, Evo Morales mantiene las empresas extranjeras y locales funcionando, no ha expropiado absolutamente a nadie, y el salario de la clase obrera boliviana sigue siendo miserable. La informalidad laboral es la misma que tomó Evo Morales, es decir, mantiene la misma gente cuentapropista o trabajando en negro que antes, y vive del gas y del estaño y de las remesas que mandan los bolivianos en el exterior, los dólares que mandan los bolivianos en el exterior para sus familias en Bolivia. Profesor, no son regímenes socialistas. Profesor, sí. Una pregunta. Y llegando a la Argentina, por ejemplo, porque yo me acuerdo, en la secundaria, si vos eras de franja morada, eras de la clase media. Y si eras peronista, era del partido de los pobres, de los humildes. Hay como como que el peronismo está asociado al trabajador. ¿Qué se puede decir al respecto para la gente que esté escuchando el programa? No, una cosa es que muchos trabajadores votan el peronismo, pero los trabajadores han votado el radicalismo. De hecho, en Jujuy gobierna Morales, que es radical. Sí. Sí. Y han votado a Macri, es decir, han votado a los más diversos personajes. Sí. La idea de que la clase obrera vota al peronismo y nada más es falsa, y lo hemos visto desde el 83 para aquí, a nivel nacional, en Jujuy y en el conurbano bonaerense. Recordemos que el conurbano bonaerense ha ganado gente que no era peronista. En su momento ganó Graciela Fernández Mejide, ganó Vidal, María Eugenia Vidal. Ningún presidente, ni Macri, ni Alfonsín, ni de la Rúa podrían haber sido presidentes sin los votos del Gran Buenos Aires, que es realmente un núcleo de la clase obrera. Por lo tanto, esta idea de que
la clase obrera es peronista y nada más, es falsa. Ahora, hay que distinguir entre lo que la clase obrera vota y lo que es ese partido. La clase obrera puede en algún momento votar al peronismo. Puede ser que lo vote, como dije, en algún momento no. Y otra vez, Jujuy es testigo porque ahí gobierna un radical. Sí. Por lo tanto, a Gerardo Morales lo han votado la clase obrera, y la clase obrera votó un radical, no un peronista. Pero, otra vez, supongamos que la clase obrera votara todo el tiempo al peronismo. Supongamos esa ficción. Sí. Bien, una cosa es lo que la clase obrera vota y otra cosa es lo que el peronismo es. El peronismo es un partido de empresarios. Un partido dirigido por empresarios con políticas para los empresarios, o sea, burgueses, y por lo tanto, obviamente, sí, es un partido que tiene una vocación para que las masas lo apoyen, pero no para gobernar para las masas. Perón tenía su propia central empresarial, la Confederación General Empresaria, es decir, tenía sus propios empresarios. Bueno, ni hablar de Jorge Antonio, bueno, tantos otros, Gelbar, que era otro empresario cercano a Perón. El kirchnerismo tuvo todos sus empresarios afines. Cuando gobernó, la UIA lo apoyó, tenía sus grandes empresarios en el Banco Macro, por ejemplo. El propio Kirchner era un empresario, es decir, Néstor Kirchner era un empresario, un empresario inmobiliario y hotelero. No hablemos de otras actividades por las cuales hay una causa judicial. Hay una causa, quiero referirme a la prostitución, ¿sí? Hay una causa judicial que acusa a Néstor Kirchner de haber sido el líder de la red de prostitución en Río Gallegos, más precisamente en el barrio Las Casitas, que era un barrio específicamente que Néstor Kirchner lo hizo como una especie de zona roja, ¿sí? En el barrio Las Casitas. Bueno, hay una causa judicial contra esto, veremos en qué anda. No puedo yo públicamente acusar a Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner, que era su mujer, de tratantes, pero hay una causa judicial. Y es raro que esa causa judicial no haya caducado o haya estado bastante activa, es decir, se ve, evidentemente uno supone que habría bastantes elementos para inculpar este matrimonio de esta actividad. Por lo tanto, este matrimonio son empresarios. Profesor, sí. una pregunta. ¿Y por qué el trabajador? Porque cuando uno dice, si el trabajador, uno podría pensar que el trabajador no tiene conciencia de clase, porque si votamos a partidos burgueses, y me incluyo, ¿por qué no se vota otra cosa? ¿Por qué el trabajador siempre vota burguesía o políticos burgueses y no cambia? ¿Por qué esa mentalidad? ¿A qué le das? ¿Por qué se hace? ¿Cómo lo entendés? Bueno, hay una cantidad de variables para explicar eso, no es una sola cosa. Eres un ciudadano, cree en el concepto de la ciudadanía y por lo tanto cree en las promesas. Después hay un elemento importante que tiene que ver con la cuestión, para que todo esto suceda, hay una cuestión ideológica muy fuerte que aparece en el dominio de las ideas de la clase dominante. La idea que no hay nada fuera del capitalismo, el capitalismo es el único sistema que hay. Bueno, elegí uno que por lo menos te explote poco. Sí. Todo el resto es una locura. Hay un montón de operaciones, bueno, como la Unión Soviética se cayó, mira lo que fue un monstruo, qué sé yo, todas esas cosas, que es mentira, pero ahí aparecen y también asustan al obrero. Hay una operación ideológica general que empieza en el colegio y termina en los medios de comunicación, pasando también por los partidos políticos, que asustan al obrero con otro sistema social. Después está la vida misma, ¿sí? Después está la estructura del Estado, es decir, cuando la clase obrera en un momento dijo, yo no quiero el capitalismo en los 70, el Estado recurrió a la masacre más dura. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, bajo el peronismo. El peronismo se dedicó a masacrar, a eliminar toda orientación comunista en la Argentina en los años 40 y 50. Todos los cuadros revolucionarios fueron diezmados históricamente, es decir, todos los cuadros revolucionarios que la clase obrera había construido en la década del 20, en la década del 30, fueron masacrados por Perón.
y eso cuesta mucho volver a reconstruirlo. En los 70, todos los cuadros de los 70 que la clase obrera fue construyendo fueron liquidados por la dictadura militar. Eso costó mucho volver a construirlos. Entonces, hay un punto ideológico, hay un punto coercitivo, pero ni el punto ideológico ni el punto coercitivo son tan determinantes siempre, porque si no las sociedades nunca se podrían transformar, las revoluciones nunca tendrían lugar. Hay un elemento también importante que tiene que ver incluso con la responsabilidad de la propia izquierda, que la propia izquierda ha abjurado el socialismo. Y la izquierda, que ha tenido lugar en los medios, que ha logrado llegar a mucha gente, ha abjurado el socialismo también. Desde uno mira el FIT, el Frente de Izquierda, el Caño, Pitrola, es decir, toda esta gente, ahora se sumó el MCT, bueno, toda esta gente que tuvo llegada a la gente en su momento, se dedicaba a pedir aumento de salarios y nada más. Si no, le decía a la gente, yo quiero cambiar el sistema. Y entonces, ¿qué hace la gente? Que dice, bueno, mira, acá todos creen en el capitalismo. Esta gente del Frente de Izquierda me dice más o menos lo mismo que el kirchnerismo. Bueno, voto el kirchnerismo. O de última, esta gente, cuando fue a la selección en 2015, esta gente habla igual que el kirchnerismo. Yo el kirchnerismo no lo quiero porque me trajo hasta la miseria del 2015. Bueno, voto Macri. Pero tampoco ha habido una izquierda que muestre un horizonte diferente y por lo tanto siembre y desarrolle en la clase obrera una conciencia de clase diferente, una conciencia de clase revolucionaria. Ese es el punto. No hay una izquierda que explique que hay una salida al capitalismo, y no hay una izquierda que explique que las instituciones del Estado burgués son instituciones burguesas y que no hay ninguna salida, mejor dicho, que la estrategia es construir una fuerza social revolucionaria, no construir legisladores. Entonces, ahí está la diferencia mejor dicho, ahí está parte de las explicaciones. Es decir, la propia acción de la burguesía, la coerción, en la ofensiva ideológica, y la propia acción de la izquierda, que debería enfrentar esa avanzada ideológica y no la enfrenta, sino que se suma a esa avanzada ideológica de alguna forma. La última pregunta, profesor, haciendo un poquito de historia, porque uno por ahí no conoce mucho, pero ¿cómo se organizaban en los años de cuando se levantaron los obreros de Chicago? ¿Cómo era en la Argentina el sindicalismo o el anarquismo o el socialismo en ese tiempo? No escuché bien la pregunta. Digo, ¿cómo era en la historia, en la época de los mártires de Chicago? ¿Cómo era en la Argentina? Primero pensando que era un país no industrial, sino agroexportador. ¿Cómo se organizaban en ese tiempo los trabajadores? La Argentina siempre fue un país agrario. Sí. Nunca fue un país industrial. En ese sentido es una estructura muy similar a la Argentina, muy similar a la actual. Si en ese momento se arma la Argentina que vemos ahora, con alguna modificación que tiene que ver con efectivamente la aparición de una burguesía industrial luego, pero digamos el país sigue siendo un país agrario. El país nunca fue un país industrial. Sí. La industria es una industria ineficiente, y esos son una de las causas, los grandes problemas que tiene Argentina. Es decir, que en realidad no tiene industria en términos estrictos. En ese momento, para 1880, la clase obrera estaba dando sus primeros pasos. Si bien hay una huelga muy importante, o mejor dicho, una primera huelga en los saladeros de Urquiza en 1851, tenemos la formación de una primera sociedad de tipógrafos en la década de 1870. En 1880 recién se está armando la clase obrera, recién se está organizando. No tenemos todavía una central sindical como la FORA, que va a ser recién de la primera década del siglo XX. Pero, digamos, sí, en este momento todavía en la Argentina el desarrollo del capitalismo en las ciudades, todavía incipiente en la ciudad, y por lo tanto es bastante, como mejor dicho, no es tan difícil pasar de ser obrero a patrón en este periodo, en el periodo de 1880. Ajá. Sí. Estamos lo que se llama el pacto desarrollista, el pacto roquista, donde aparentemente, o por lo menos por 10 años, hasta 1890, hay progreso para todos y todas. Es decir,
los obreros pueden llegar a ser patrón, los burgueses pueden acumular más, el pequeño burgués puede transformarse en burgués, hay una expansión de las tierras, recordemos que se acaba de hacer la campaña al llamado desierto, es decir, la masacre y la proletarización forzosa de miles de pobladores al sur de la frontera, que vivían en sociedades precapitalistas, tanto al sur como al norte, la campaña del Chaco, es decir, y por lo tanto esas tierras permiten postergar cualquier crisis porque, digamos, ante un problema se incorporan tierras y nadie paga la crisis, por lo menos hasta 1890, ¿no? Eso es lo que está pasando. Eso obviamente va a entrar en crisis a partir de 1890, como digo, y mucho más a partir de la década de 1910, cuando no toda la burguesía, mejor dicho, cuando una parte de la burguesía no esté conforme con la forma de resolución de la crisis, la pequeña burguesía tampoco, y la clase obrera ya se empieza a fijar a partir de la década de 1900, 1905, 1910, ya se empiece a fijar como clase obrera y se dificulte muchísimo la promoción de clase, por lo tanto empiezan a aparecer los organismos obreros. Efectivamente la clase obrera, si uno lo compara con la norteamericana, aparece muy atrasada en este momento, ¿no? Es decir, aparecen en términos políticos muy atrasada, pero, esto es interesante, digamos, si uno mira actualmente, la clase obrera argentina tiene un grado de organización, un grado de conciencia mucho mayor del que hoy tiene los Estados Unidos. Los Estados Unidos, la clase obrera norteamericana nunca se recuperó del fenómeno de la Segunda Guerra Mundial y del macartismo, ¿no? Es decir, la clase obrera nunca se recuperó de esa feroz represión a las tendencias revolucionarias, nunca pudo reconstruir un movimiento como el que tenía en ese momento. La clase obrera argentina sufrió varias represiones bajo el peronismo, la más importante bajo el peronismo y bajo la dictadura militar, y sin embargo, bueno, muestra un grado de avance mucho mayor al de la norteamericana. Para concluir, profesor, entonces el Día del Trabajador, el 1 de mayo, sería una conmemoración. ¿Cómo había explicado usted al principio? ¿No es un festejo, decía? No escuché bien. Digo, perdón. Para concluir, el 1 de mayo, en la historia, y llevando a la historia y hasta ahora, es un festejo, una conmemoración, es el recordar constantemente la lucha. Es la conmemoración de nuestros mártires y la celebración de la lucha de la clase obrera internacional. Bien, profesor. Y la última, ¿usted cree que esto va a cambiar con este tema del coronavirus, con toda esta pandemia, con toda esta situación económica del capitalismo hoy en día que está en crisis? ¿Va a llegar un cambio a otro sistema? ¿Usted cree que puede llegar eso? Yo creo que sí, efectivamente, si la clase obrera se organiza en un partido revolucionario con una estrategia correcta, perfectamente se puede llegar a una transformación en el sistema. Las transformaciones en el sistema han sucedido. El hombre ha empezado su existencia como en una horda carroñera, ha pasado a la caza y la recolección, luego a la agricultura y la ganadería, luego a las grandes civilizaciones, hasta llegar a un mundo en el cual los alimentos sobran, la tecnología sobra, incluso podríamos haber estado 6 meses sin trabajar, sin que nadie trabaje, con las reservas sociales que se podrían haber acumulado. Por lo tanto, la historia humana ha mostrado la rapidez con que el ser humano puede desarrollar y transformar sus sociedades, y nosotros pensamos que el ser humano habita la Tierra desde hace, digamos, como ser consciente alrededor de unos 100.000 años, y solamente en los últimos 6.000 años tenemos sociedades. Decimos que de 200.000 años todo este desarrollo ha dado nada más que en 6.000 años, así que realmente en un corto periodo. Así que eso es posible, y es posible incluso en la Argentina, donde la clase obrera, mejor dicho, donde la izquierda, aún esta izquierda, ha tenido cierta publicidad, cierta capacidad de llegar, con estas dificultades que dijimos. Es decir, hay un público dispuesto a escuchar las ideas de izquierda y las ideas de socialismo.
Eso es lo que ha hecho que la izquierda en Argentina tenga un peso, si bien no un gran peso, pero un peso que no tiene en otros países. Y me parece que la situación, especialmente en Argentina, la crisis argentina, va a hacer que la lucha se agudice muchísimo. Por lo tanto, yo soy bastante optimista en ese sentido. Profesor, siempre es lindo y siempre es muy bueno escucharlo, siempre es interesante aprender un poco de esto, porque también es ver un punto de vista distinto y siempre se ven puntos de vista diferentes. Habrá personas que dirán que el capitalismo tiene sus bondades, pero también está bueno ver un punto de vista desde el proletario, desde el obrero, desde el socialismo. Seguramente lo voy a llamar, nos vamos a comunicar con usted cuando sea el 25 de mayo para que nos explique por qué la Argentina es un país de la burguesía. Bueno, muchas gracias, pueden obviamente llamarme cuando quieran, y a toda la gente de Jujuy, especialmente, a toda la gente puede entrar a nuestra página para ver nuestros materiales, lo que escribimos, las conferencias que damos, o las charlas, toda nuestra actividad, incluso sindical, en la página de Razón y Revolución. Pero especialmente a la gente de Jujuy les recomiendo entrar a la página de Razón y Revolución Jujuy, donde están las actividades específicas que se hacen allí en Jujuy, y donde cualquier jujeño puede acercarse a nuestros compañeros de allí. Bien, profesor, muchísimas gracias, que tenga una buena cuarentena. Seguramente ya cambiará, esperemos que cambie un poquito, qué sé yo, esperamos que... ¿Usted piensa que la vida será la misma? Y parece que no, habrá que ver. Profesor. Seguramente no, seguramente no. Muchísimas gracias y que tenga un buen fin de semana.